Me gustaría compartir hoy lo que podemos observar en el consultorio cuando llega nuestro paciente. Esto para ir agarrando un poco más de mañas al principio, cuando estamos empezando. Entonces, cuando empecé, hace aproximadamente 6 años con Aurelio, en las primeras terapias se presentó un paciente muy raro, siempre lo menciono. A mitad de la sesión yo estaba ahí como oyente y sé, claro, cuando Aurelio fue a Chetumal, que empezamos esto, a pesar de que yo había estudiado muchos años hipnosis, nunca había tenido intención de ser terapeuta, nunca, y tampoco en ese momento. Yo me ocupaba de otras cosas, primero de vino y después de agricultura, etc. No era mi intención, sí me gustaba, pero no era mi intención. Pero se presenta ese tipo y en su trance dice: Domenico, podrás hacer lo que quieres, siempre serás una copia barata de tu maestro. ¿Qué? ¿A mí? Híjole, con mi ego a las estrellas fue un batazo de béisbol en la cabeza. Porque verán que estoy tratando de mejorar un poquito lo de mi ego, ¿no? Sin embargo, eso fue el más grande estímulo que tuve al comienzo. No voy a ser una mala copia de mi maestro, que es lo que estaba diciendo Rosario hace un momento. Somos individuos, cada uno de nosotros viene con un background diferente, con estudios diferentes, con creencias diferentes. Venimos a aprender aquí de uno de los más grandes maestros que tenemos a disposición hoy en el mundo, que sí ha cambiado la cara de la psicología en el mundo, pero nunca podemos ser Aurelio, pero podemos ser auténticamente nosotros mismos. Si nos desarrollamos como auténticos, seremos buenos terapeutas. No podemos pretender hacer las bromas que hace Aurelio, esa es su personalidad. Cada uno de nosotros irá construyendo sus dinámicas o aplicando las de Aurelio según su forma de hacer, aplicando su humor si lo tiene, su espiritualidad si lo tiene, lo que tiene. Seamos auténticamente nosotros mismos, siempre. Recordémonos siempre lo que ya hemos dicho, somos servidores. No alimentemos nuestro ego como terapeutas, somos servidores. A veces somos servidores que le gustan a nuestros pacientes, a veces no. Tengamos también la humildad de reconocer que si no funcionó con Aurelio y vino conmigo, no es porque yo soy mejor que Aurelio en ningún momento, simplemente porque en ese momento ese paciente no estaba en condición de ser atendido de esa forma, y ahora sí. También tengamos la humildad de decir: sabes que conmigo no pudiste, ve con ese otro terapeuta, si confiamos, obviamente. No vayamos recomendando gente que no conocemos su trabajo, porque somos responsables de lo que recomendamos, ¿verdad? Como somos servidores y somos facilitadores de la felicidad ajena, literalmente. A mí cuando me dicen ¿a qué te dedicas?, me gusta decir que mi trabajo es hacer que la vida de los demás sea más plena y feliz. Si este producto se pudiera empacar y vender en un supermercado, sería el producto más vendido del mundo. Pero esto también nos lleva a ser coherentes y no tratar, en lo posible, aprender a no juzgar a quien tenemos enfrente. No juzgar. Que sea el universo, que sea Dios, que sean los maestros, nos mandan a esos pacientes, descubrirán que la agenda suya no la manejan ustedes. Hay alguien más allá que les manda gente. Pero nos mandan los pacientes no para que los juzguemos, sino para que los ayudemos. Así que
Yo no soy nadie para juzgar. En esto entra también el hecho de que no puedo dar consejos. En las escuelas de psicología, supongo, yo no he hecho una escuela de psicología, supongo que les enseñan a dar consejos, porque los psicólogos dan muchos consejos. En lo personal considero que no es muy coherente dar consejos. ¿Por qué? Uno, presupone que yo haya juzgado tu situación. En los pocos minutos o decenas de minutos que te he tenido enfrente, con tu versión de los hechos, he juzgado y de lo alto de mi ego, de mi experiencia, ¿no?, de mi soberbia, digo, tú deberías hacer esto. Pues, pero en realidad, si yo doy un consejo tan gratuitamente, después de haber dado un juicio, sin conocer todas las variables ambientales que tiene mi paciente en su entorno, ese consejo podrá tener un éxito totalmente diferente de lo que yo pretendía. ¿Y quién va a pagar los platos rotos? Es el paciente. Así que en lugar de dar consejos, sería más útil dar herramientas. Como terapeutas, si nos metemos en la visión de dar herramientas, no consejos, probablemente tendremos más éxito. Esas observaciones son personales, no las tomen por leyes del universo, son para debatir, son mis observaciones que quiero compartir con ustedes. Cuando entra el paciente y dice, claro, qué gusto que estamos en México porque aquí se puede decir paciente, porque en Canadá casi nos castigaban porque decíamos pacientes. Hay que llamarlos consultantes. Los míos son pacientes porque tienen la paciencia de escuchar mis tarugadas. Así que son pacientes. Cuando entra el paciente al consultorio, a mí me gusta platicar con el paciente, me nutre, aprendo. Mi libro es el paciente. Lo he tenido que reducir con justa razón tras los consejos de Aurelio, pero al principio ha sido realmente mi forma de aprender. Escuchar al paciente, platicar con él, empatizar, entrar. Ha sido una gran escuela para entrar en eso, entrarle al alma. Pero cuando platicamos con el paciente nos damos cuenta que todos empiezan por el final de la historia. Mis enfermedades, como si yo fuera la Virgen de Guadalupe, me ven a mí como Virgen de Guadalupe haciendo milagros, vienen pidiendo milagros. Por eso tenemos que romper los esquemas de que yo no puedo sanar tu cáncer, ¿no? Entonces, empiezo al final de la historia. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo eso. Bueno, pero ese es el final, es el efecto, no es la causa. Cuando vamos viendo, siguiendo el hilo de las cosas, nos damos cuenta que el origen de los problemas siempre la tenemos muy atrás en el tiempo. Puede ser principalmente en la infancia, a veces en el vientre materno, otras veces en lo que podríamos llamar supuestas vidas pasadas. Supuestas porque no estamos aquí investigando si son reales o no. Aun cuando lo que estamos viviendo en esta vida es relativo a vidas pasadas, o sea, es lo que yo vine a hacer en esta vida, para que yo lo enfrente se me tiene que volver a presentar el problema solitamente en mi infancia. Así que también ahí podemos verlo en la infancia, no tanto en las vidas pasadas. Ahora, cuando empezamos a platicar con el paciente y escuchamos su historia, nos damos cuenta que del millón de cosas que nos podría decir si le dejamos la rienda suelta, todos los problemas, o la mayoría de ellos, según mis observaciones, se reducen a 5 tipologías únicas de problema, como si fuera un mínimo, como un múltiplo matemático. Todo se reduce ahí. Entonces, lo que yo observo son esos 5 puntos: una visión negativa de la vida, pobreza lingüística, desubicación temporal, baja autoestima y querer controlar, el chantaje moral. Si quieren tomarle foto o si quieren, después les puedo pasar el PowerPoint, aunque no lo entenderán el PowerPoint porque está medio raro, no soy muy bueno con el PowerPoint. Hay gente
que está convencida que todo el mundo está en contra suyo. Desdichado, el desdichado que camina así, todo está en contra mío. Diosito hoy se despertó, el mundo se despertó, el universo se despertó y me está aplastando, como si realmente se hubieran despertado y decir, hoy no tenemos nada que hacer, nos divertimos a aplastar a fulanito aquí porque es desdichado, ¿no? Esto no corresponde a la realidad, pero es lo que nuestro paciente ve, una visión negativa de la vida. Aquí viene el título de la ponencia, el mundo no es como es una frase hecha, conocida, el mundo no es como es, sino es como yo, consciente o inconscientemente, decido que sea. En PNL se maneja muchísimo ese concepto, que el mapa no es territorio, viene siendo lo mismo, porque realmente de ahí empieza el comprender del terapeuta dónde se tiene que mover. ¿Qué quiere decir que el mapa no es el territorio? Es una visión figurativa. Imaginemos la Ciudad de México, realidad. Y un mapa guía roji, aquí en México la fábrica que hacía, la imprenta que hacía los mapas se llamaba Guía Roji, que es una representación de la Ciudad de México. Por más que sea detallado el mapa, con relieve, colores o cosas, no dejará de ser un mapa, una representación de la realidad. Esto es exactamente lo que sucede con nosotros. Yo vivo acá adentro, en esa caja. Esa caja está conectada con el externo por medio principalmente de 5 canales sensoriales, los que conocemos todos, vista, olfato, etc. Pocas veces le prestamos atención a qué tesoro tenemos. Esto es la comunicación que tenemos con el exterior. Tratemos de imaginar cómo podría ser la experiencia de vida de un ser humano que no tenga ninguno de esos 5 canales sensoriales. No hay tiempo, no hay afectos, no hay existencia, no hay vida. Y no le prestamos la debida atención a esto. Pero toda la experiencia de afuera entra en mí por medio de esos 5 canales sensoriales en forma de impulsos bioeléctricos, como lo queremos llamar. En mi mente, en mi cerebro, se forma otra vez la imagen que no tiene ningún valor, es neutral. Es mi mente, según el background, las experiencias que tiene, que le dará un valor a esa imagen. O sea, la imagen que tengo yo es el mapa de la realidad, no es la realidad. Y yo le doy el valor al mapa, mi representación de la realidad. O sea, como yo veo las cosas. Ahora, según la visión que yo le doy a esa imagen que me he hecho de la realidad, daré una respuesta al exterior. Y la respuesta al exterior generará una contrarrespuesta del exterior y generará mi entorno. Así que yo puedo cambiar eso. Todo depende de cómo miramos las cosas. Está un poco alto el proyector. Todo depende de cómo miramos las cosas. Porque si una misma experiencia la preguntamos cómo la ha vivido a 10 personas diferentes, nos dirán 10 cosas diferentes. Todas son reales, todas son la descripción de lo que sucedió, pero son descripciones muy diferentes según cómo ellos van formando su imagen mental y sus respuestas. Todo puede ser visto de 3 formas, de 3 categorías diferentes, o sea, positivo, negativo y neutral. En todas las experiencias que el ser humano puede vivir, todas, hasta cuando se nos muere un hijo, que es la cosa más dura. Vamos a hacer un ejemplo que siempre hacemos, epidemias. Imaginemos que en un país cercano, una epidemia ha matado 100,000 personas. ¿Cómo recibimos acá esa noticia? 100,000 muertos en un país cercano. ¿Cómo recibimos? Pregunta, terrible, atroz, negativa. También la recibimos neutral, se lo aseguro, porque como es una noticia que viene por la televisión, hoy la televisión está transmitiendo esto, mañana tendrá otra noticia más importante, eso se nos olvida y ya fue neutral. ¿Cuál puede ser la visión positiva de una cosa tan trágica? Bueno, vamos a imaginar que yo tengo una fábrica de ataúdes. En ese país la epidemia los agarró desprevenidos, no hay ataúdes suficientes para enterrar a los muertos y me cae un contrato por 10,000 ataúdes. Eso es positivo, negativo, neutral. Es positivo, en pocos segundos hemos cambiado la visión.
cuando podemos ver la oportunidad en eso, si no nos enfocamos en lo negativo de la cosa. Esto puede suceder también con accidentes. Por ejemplo, ciudades de Latinoamérica, hay un accidente en una carretera principal, se acercan los primeros diciendo, ay, eso sucedió aquí, me hubiera podido suceder a mí porque yo estoy pasando siempre por este lado y ya no voy a pasar por acá, o siempre me voy a traer a alguien que me acompañe. Esa es una visión hipocondríaca de la vida. Los primeros están viendo negativamente, pero después se acercará mucha gente curioseando o mandando fotos en el Face. Pero como se junta tanta gente, en las ciudades de Latinoamérica sucede siempre que hay un niño que llega a vender tortas, nieves, ¿no? Ahora, ¿cuántos de ellos tuvieron la oportunidad de elegir cómo ver esa experiencia? Todos. Pero ¿quién eligió una visión positiva? El niño. Los demás dejaron escapar la oportunidad. En todo podemos ver este concepto. Como hay que cortar tiempos, no vamos a hacer otros ejemplos. El mapa mental que nosotros generamos es lo que genera nuestro entorno, que atrae nuestros problemas o que, ya se fue la onda de esa cosa, que atrae nuestros problemas y nos echa realmente a perder la vida. Y tenemos la costumbre de dar la culpa a los demás, cuando en realidad es nuestra visión lo que está generando eso. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros tienen una amiga o un amigo quejón? Que olvídalo. Todas las veces que te lo encuentras en la calle, ni se te ocurre decirle, oye, ¿cómo estás? Porque lo preguntas por convención, por educación. Y él empieza todo su rollo, no, me pasó esto, y que mi hija, y que en el trabajo, y que esto, y que eso. No se lo hubiera preguntado, ¿no? Exacto. Yo lo pregunté solo por educación, no porque me interesaba. Realmente a nadie le interesa saber cómo estás. Es una convención. Ahora, cuando esa persona luego me llama al celular, yo veo la llamada y digo, ¿qué va a hacer ahora? Este me va a tener 2 horas aquí quejándose, como si no tuviera otras cosas que hacer. Lo quiero mucho, pero mira, vamos a hacer así. El sábado le voy a dedicar tiempo. Y cuelgo. ¿Qué hice? Bueno, el sábado no me voy a dedicar tiempo, mentira, porque el sábado me voy al cine. Pero, ¿qué hice? Le cerré la puerta, le cerré las oportunidades, le generé el entorno que es respuesta de lo que él había provocado con su actitud. Pero él, como va a dar culpa siempre a los demás, dice, hasta mis amigos me cuelgan, no me contestan. ¿No? Entonces eso es lo que sucede. Todo lo que nosotros hacemos influye en nuestro entorno. ¿Cómo lo influye? Lo vamos a entender con otro ejemplo. Imaginemos un antiguo vendedor de enciclopedias. Ya no existen. De los que iban puerta a puerta. Imaginemos ese vendedor que es el mejor de su empresa. Casa que entra, casa que vende su enciclopedia. Porque conoce muy bien su producto, conoce bien su barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un día su esposa lo deja plantado con sus hijos y se va. Y el pobre vendedor de enciclopedias se siente quebrado ese día. Pero tiene que pagar colegiaturas, tiene que pagar las letras del coche, la casa y todo. Entonces necesita salir a vender ese día. Finalmente ese día tendrá que entregar contratos que ya había hecho el día anterior. ¿Quién se ha ocupado de venta aquí alguna vez? ¿Quién más? Los que nos hemos ocupado de ventas, recuérdense que yo vengo de un ambiente vinícola y ese era mi trabajo, sabemos que en esos casos no solo no venderás una triste enciclopedia, sino que hasta los contratos que hiciste el día anterior te los rompen en la cara, ¿sí o no?
¿Por qué sucede esto? Sí, el vendedor hoy igual se armó de toda su gran personalidad, de su sonrisa, de su savoir-faire y todo. Hay razones atrás de eso. La comunicación entre humanos principalmente es corporal, no es verbal. Solo una pequeña parte es verbal, no vamos a dar porcentajes. Hay psicólogos que sí se han atrevido a dar porcentajes y no sé cómo los calculan. Pero está a la vista que normalmente mi postura es la que el subconsciente del interlocutor está percibiendo. El lenguaje corporal. Hay grandes estudios sobre esto y los invito a buscar algún libro de lenguaje corporal porque sí nos ayuda mucho a la hora de comprender a nuestro paciente. Lenguaje corporal. Tarde o temprano en este trabajo vamos a aprender solitos también a interpretar un poquito el lenguaje corporal, porque el que vende zapatos está viendo los zapatos de los demás, el que vende vestidos está viendo los vestidos de los demás, y quien trabaja con el alma está viendo también el lenguaje del alma, el lenguaje corporal. Tarde o temprano nos viene espontáneo. Pero, ¿qué sucede? Que en este momento, cuando el vendedor se acerca otra vez a la venta, aún con una sonrisa bonita, su boca está diciendo, cómprame mi súper hermoso producto, pero su cuerpo está diciendo, estoy quebrado. Esto genera una incongruencia entre las dos cosas y el subconsciente del interlocutor mete una alarma. A ver qué está pasando acá. Ahí entra otra regla del ser humano que se estudia en los cursos de venta muy avanzados. Todas las relaciones humanas son relaciones de compra y venta, todas. Vendemos nuestro tiempo, vendemos nuestro amor, vendemos nuestras ideas, vendemos todo. Ahora yo estoy vendiendo mi punto de vista. Pero en las relaciones de compra y venta nunca se venden productos. Nosotros tenemos la idea de haber comprado el iPhone 35. Yo quería un iPhone 35 o el coche último modelo. Lo que yo compré no es esto. Compré emociones. Se compran y se venden emociones, siempre. Eso es lo que estudian en mercadotecnia, emociones. Cómo generar emociones. Y también es lo que vamos a hacer nosotros. Veremos que el final, la finalización de la terapia es darle la emoción al paciente. Ahora, entonces, ¿cuál es la emoción ligada a una enciclopedia? Bueno, vamos a meternos en los zapatos del papá que está comprando la enciclopedia a su hijo. ¿Cuál es la emoción que está comprando? Él ve en el vendedor el éxito. Y como padre, quiere transferir ese éxito del vendedor a su hijo. El punto de unión de las dos cosas es el producto. Él sabe que ese producto, la enciclopedia, lo tendrá que guardar en el estante 20 años hasta que Internet se lo tire a la basura. Pero lo compra porque lo que quiere hacer es transferir el éxito a su hijo. El vehículo es el producto, la enciclopedia. Pero hoy el vendedor está vendiendo quiebra. ¿Qué padre compraría quiebra para su hijo? Ninguno. Entonces se rompen los contratos. Este es el mecanismo en la venta. Esto es como nuestra lectura de la realidad genera afuera nuestro entorno. Lo que nosotros hacemos en las terapias, sacándonos de la manga cosas, es inventarnos dinámicas o copiar dinámicas o mil cosas que rompen ese esquema y ofrecen otras oportunidades de visión a nuestro paciente. Porque siempre depende de mí lo que a mí me sucede. Siempre. Entonces, si depende de mí, yo tengo el poder de cambiar las cosas. Nada más necesito un terapeuta que me ayude a encontrar este cambio en mí mismo. Dice, pero hay veces que no depende de ti lo que sucede. Bueno, vamos a ver un caso donde podría parecer que no depende de mí. Vamos a imaginar un niño pequeño de 5 años que es abusado sexualmente por un adulto. Cosa terrible. Les van a tocar muy seguido estos casos. El abuso es una de las cosas, de las fechorías más comunes en el ser humano. Y lo tratamos muchísimo. Bueno, ese niño luego crece, llega a los 50 años con un patrón de vida
autodestructivo, drogas, intentos de suicidio, alcohol, parejas destructivas, tóxicas, violencia con las mujeres, violencia intrafamiliar, desubicación sexual, cosas hermosas que suceden al ser humano que sufre. Y todo por esa fechoría que le hicieron cuando tenía 5 años. Y estamos totalmente de acuerdo. Fue terrible e injustificable. Y nunca vamos a justificar esto. Sin embargo, lo que nos enseña trabajar con Aurelio es que si yo quiero ayudar a una persona a salir de un pozo, me puedo asomar al pozo, pero no me tengo yo que echar al pozo, porque si yo me echo al pozo, seremos dos que tienen que ser salvados. O sea, yo puedo empatizar un poco con el problema de mi paciente, no comprármelo, nunca comprarme su punto de vista, nunca comprarme su problema, sino somos dos que tienen que ser terapiados. Y la segunda regla, con Aurelio, genial, grandiosa, que nos ayuda a comprender esto, es que cualquier problema que queramos resolver, que sea nuestro, que sea de nuestros pacientes, hay que hacerlo chiquito, chiquito. Hay muchas dinámicas donde Aurelio reduce el problema, en tiempos, en todo. Hacerlo chiquito, porque un problema chico yo lo aplasto, un problema gigante me aplasta a él. Entonces, en esta visión de acercamiento terapéutico, ¿cómo voy a platicar, a tratar con este niño, bueno, adulto, que fue abusado a los 5 años? Vamos a verlo. ¿Cuánto tiempo empleó el abusador para realizar su fechoría? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. 1 hora. No, fueron 50 veces de 5 minutos. Igual juntamos poco tiempo, si los juntamos. Bueno, el abusador impuso un sufrimiento de 1 hora a ese niño. Él se impuso un sufrimiento de 45 años más. ¿Quién es el verdadero verdugo? ¿Quién impuso un sufrimiento de una hora o quién impuso un sufrimiento de 45 años? Exacto. Entonces, no es lo que me hacen los demás, es la emoción que yo decido atribuirle a lo que me hicieron los demás, es cuánto yo decido sufrir. Entonces, la responsabilidad y el poder siempre está en mí. Si nosotros aprendemos a empoderar a nuestro paciente, darle la fuerza, con miles de dinámicas que hay a disposición o que nos podemos inventar en ese momento, hemos logrado ese objetivo. La responsabilidad siempre es del paciente y nosotros deberíamos ayudarlo, conduciéndolo a que lo comprenda y la asuma esa responsabilidad. Otro punto muy importante son las generalizaciones, o sea, la pobreza lingüística, que Aurelio le da muchísima énfasis a eso, a romper esos esquemas lingüísticos, que también la programación neurolingüística hace lo mismo, rompe esos esquemas, por eso se llama lingüística. O sea, una persona que tiene pobreza lingüística tiene pocas opciones para salir de sus problemas y muchos para meterse en sus problemas. Y eso lo encontramos siempre. Así que todas las personas que usan generalizaciones, siempre, todos, nadie, nunca. Estoy solo. Aurelio dice, ¿qué? ¿Solo? Solo quiere decir que estás en una isla desierta sin siquiera los cangrejitos ahí, caminando. ¿Estás solo? No. Todo México me trata mal. Todo México, 120 millones de habitantes. Por favor, ¿cuántas personas te han tratado mal? Luego, cuando vas a ver atrás, son 2 o 3 personas. Entonces, si yo pienso que todo México me trata mal, no tendré oportunidades, ninguna oportunidad en ese país, porque yo me las estoy cerrando. Si yo reduzco eso, el problema, a las personas que realmente me han afectado, será mucho más fácil lograr resolver la cosa, ¿verdad? Esto es fundamental. Esto lo encontramos escuchando a nuestro paciente, dejándolo hablar y escuchando su forma de lenguaje. Ahora, descubriremos algo interesante cuando dejamos hablar al paciente. Todas las veces que empezamos una comunicación con una persona, siempre al principio hay una especie de barreras iniciales donde yo estoy en guardia a lo que digo. Después de unos cuantos minutos, dependiendo de la persona, nos despapallamos
Y empezamos a hablar libremente, porque ya tenemos confianza con la persona. Si nosotros prestamos atención a este cambio, a ese momento que se verifica siempre en el consultorio, encontraremos grandísimas herramientas para entrar a trabajar con el paciente, escuchándolo en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando nos abrimos, el lenguaje pasa a ser de totalmente consciente a mixto, consciente y subconsciente. En esta mezcla de lenguaje consciente y subconsciente es donde salen las generalizaciones, donde salen la forma que tiene la persona de somatizar sus problemas y generar sus enfermedades. En el lenguaje encontramos las enfermedades si escuchamos al paciente, simplemente escuchándolo. Nos daremos cuenta de cómo está formando, estaremos calibrando ahí de cómo está formando su enfermedad, de cómo está concentrando ahí el problema. En el mapa mental que se presenta encontraremos todas esas cosas y solo escuchando. Si cuando viene la persona, en lugar de cometer el error común que todos hemos cometido y cometemos, de estar escuchando, ese es el problema. A ver, con el libro de Aurelio, ¿cómo lo resuelve Aurelio? ¿Qué dinámica voy a usar? No. Esto nos distrae de lo que está diciendo el paciente y nos estamos perdiendo todas las herramientas necesarias. No nos focalicemos en estar pensando cómo voy a resolver ese problema, sino en escuchar lo que nos está diciendo, los detalles, su postura, su lenguaje corporal, sus predicados, son fundamentales para encontrar la clave. Luego, cuando yo estaré en la relajación, fluirán las cosas, porque ya he comprendido, mi mismo subconsciente ha comprendido. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algo que me ha pasado con relación a esto, de somatización de problemas encontrados en el subconsciente. Estaba atendiendo una persona que vino con un cuadro clínico que nunca había escuchado hasta ese momento, porque no soy médico y pues obviamente, aunque me gusta mucho entender las enfermedades. Vino con una cosa que se llama hipertensión craneal. Hipertensión craneal, luego descubrí que quiere decir que se acumula líquido en la caja cránica que oprime el cerebro. Es muy peligroso. Él perdía el equilibrio, escuchaba agua en los oídos, no podía conducirse por su cuenta. Tenía 2 meses así. Un día antes le habían extraído 250 mililitros de ese líquido. Es lo mismo que sucede en el vientre con la ascitis, pero en el cerebro. Me llamó mucho la curiosidad. Entonces tenía tiempo ese día, empecé a platicar para ver de dónde viene. Porque cuando me pica, yo me dedico a ese tiempo. Es mi regalo, me lo merezco y me lo tomo. Y con él me quedé 3 horas platicando, cosa imposible en terapia normal, pero ese día tenía tiempo. Él tenía un trabajo muy especial, trabajaba mucho, ganaba mucho, tenía problemas conyugales. Y era muy controlado en lo que decía. Pero después de 2 horas y media, ya cuando rompió su barrera y se despapalló, empezó diciendo: ay, caray, un día regresé a la casa, mi esposa y mi hija habían comprado 2 perros, los perros ladrando, mi esposa ladrando, mi hija ladrando, la apestaba todo y estaba hasta la madre de presión. Y quise ir con mi hermana a pedirle posada. Le dije: hermana, por favor, permíteme dormir acá 3 días, porque estoy hasta la madre de presión allí en la casa. Che, mujer, así, con esos términos expresaba. ¿Y cuándo sucedió eso? Pues aproximadamente hace 2 meses. 3 días después se fue con la hipertensión craneal al hospital, a la madre de presión. Hipertensión craneal, ahí lo estaba somatizando, lo pudimos tratar y se liberó de eso. Pero eso solo por estarlo escuchando. Otra vez, y una señora, tengo problemas de intestino, me acuerdo cómo se llama, cuando se...
no que se tuerce o sea que se atasca el intestino. Bueno, tú que eres médico, ¿sabes? ¿Eh? No. Bueno, algo. Colitis rabiosa. Colitis rabiosa. Encabronitis, ¿no? Tenía. Entonces viene, dice, ¿hace cuánto tiempo tienes esta cosa? Pues eran como 7 años, una señora. Bueno, ¿y qué pasó hace 7 años? No, mi vida va muy bien. Perfecto, el matrimonio perfecto, todo perfecto. ¿Para qué vienes acá si todo va bien? No, vamos a ver qué otra cosa. Y sigo platicando con ella. Ella afortunadamente no duró 2 horas y media. En pocos minutos se despapalló. Y después llegó diciendo, ay, caray. Llegó a vivir a la casa mi cuñada y mi esposo le da todo el espacio a ella. A mí no me toma en consideración. Me tuerce el estómago esa cosa. ¿Y cuándo sucedió eso? Hace 7 años. Me torcía el estómago. Entonces, en el lenguaje, si prestamos atención, en lugar de estar mirando las dinámicas que vamos a hacer, tendremos grandísimas herramientas para entrar. Con la experiencia vamos a reducir esos tiempos y es muy útil hacerlo. Pero al principio nuestros pacientes son nuestros libros. Dediquémonos ese tiempo donde posible. Otro de los problemas reyes es vivir fuera de tiempo. En el método de Aurelio Mejía se da muchísima énfasis al perdón. Y el perdón realmente es el medicamento milagroso que lo sana todo. Sin embargo, escuchando los problemas del paciente, también nos damos cuenta que no todos los problemas los podemos resolver con el perdón. Hay que entender cómo se está desarrollando el problema. Porque si el problema es activo, o sea, lo que llamaríamos conflicto activo, o sea, cuando yo regreso a la casa, mi suegra me está tratando malísimo, ¿cómo lo resuelvo con el perdón? Necesito herramientas. El perdón es para algo que está en el pasado, para conflictos cerrados. Sí es el medicamento maravilloso, milagroso, pero para cosas del pasado, para cosas del presente necesitamos dar más herramientas. Ahora, hay gente que se la pasa todo el tiempo mirando hacia atrás. Lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me dieron, lo que no me dieron, lo que me lastimaron, siempre los demás normalmente, o lo que yo perdí, etc. Arrastrándose todo el tiempo un fardo inmenso de dolor que les impide mirar la vida donde está, aquí y ahora. Y por estar mirando la vida en el pasado, que no es ahora, estamos muertos en vida. La muerte en vida puede ser más dolorosa que la muerte del cuerpo. También la gente que mira todo el tiempo hacia adelante, en el futuro. Recordemos que depresión viene de cosas del pasado, de estar anclados al pasado. Ansiedad, miedos y ambiciones son problemas del futuro. Cuando encontramos esas cosas, estamos frente a personas que no están viviendo el presente. Son muy pocas las personas que saben vivir el presente. Entonces, el futuro también es ambiciones. No seré feliz hasta no haber logrado eso. No seré feliz hasta no haber vendido eso. No seré feliz hasta no haber hecho ese otro curso. No empezaré a trabajar la hipnosis hasta no haber tomado otros 20 cursos. No seré. Una autoprogramación ridícula, no seré feliz. Porque estoy vinculando esto a algo que no existe. El pasado ya no existe, el pasado solo es un peldaño a un presente más completo. En este momento soy el más completo de toda mi historia. Y el futuro nunca existirá, porque cuando llegue mañana será de hoy. La vida es ahora. Si logramos dar la emoción en el presente, en las terapias, porque la persona que es capaz de emocionarse con la hojita de un árbol que anda volando en el aire, con la gotita de lluvia que cae en el tejado, simplemente abrazando a un ser querido o sonriendo a ese ser querido que todavía no ha entendido, pero él puede comprender. La persona es capaz de emocionarse con todo esto y agradeciendo al universo por lo que tiene. Es la persona plena, viva, feliz y completa, no necesita otra terapia. Eso es lo que trataremos siempre de dar a nuestros pacientes, el entusiasmo.
En muchos cursos, una de las preguntas que aquí nos ha presentado es, ¿qué sucede si el paciente no quiere despertar? Pues es muy raro que eso suceda, porque la finalidad de nuestra terapia, hipnosis introspectiva, es dar la emoción por volver a vivir. Esos 36 años, esos 50 años, lo que sea. La emoción por regresar. Y esa emoción hace que no veo la hora de regresar a la realidad para vivir, para ser feliz, para abrazar a mis seres queridos, para sentirme pleno con ese momento. Eso es lo que trataremos de dar. Cuando hablamos de perdón, en sus máximos términos, el perdón, como lo queramos llamar, es soltar el pasado y vivir en el presente. Esa es la reina de los problemas, la autoestima. Personalmente siempre trato de incluir una dinámica de autoestima en mis terapias, donde yo me doy cuenta que es lo que le falta a la persona. Muchas personas no vendrán ahí a decir tengo problemas de autoestima, vienen con otros problemas, pero nos damos cuenta cuando estamos leyendo su lenguaje corporal. Y la autoestima es realmente la clave de muchas cosas. Autoestima no es ser bonitos, es aceptarse, meterse en discusión con cariño, aceptar los errores, vivir plenamente. Muchos identifican con su cuerpo la autoestima. Cuando trato el adelgazamiento por hipnosis, hago siempre un ejemplo. Imagínate que una tía te regala una casa en un barrio de mala muerte, una ciudad de mala muerte, que hay que restaurarlo porque estuvo viviendo la vieja adentro, pero te lo dejó en herencia. ¿Tú qué haces con ese apartamento, en esa casa? Seguramente lo remodelarás con una manita de gata y un escupitazo de pintura y lo vendes porque ahí no te gusta estar. Pero si la tía te deja en herencia una casa en un lugar residencial, en una ciudad bonita, donde tienes hermosos recuerdos de tu infancia, de tu primer amor, etcétera, etcétera, sí hay que restaurarlo porque estuvo viviendo la tía adentro. Pero ¿tú qué haces? Te metes ahí adentro porque estás con la emoción de estar ahí adentro. Sí le meterás poco a poco mano, pero ese restauro, esa remodelación que le haces será una gran obra de arte. ¿Por qué? Porque amas ese apartamento. Ese es el apartamento que se nos dio para vivir esta vida. Si no lo amamos, que seamos delgados o que seamos gordos, no cambia nada. También cuando soy delgado, no me voy a gustar. Y si yo me amo, que tengo autoestima, seré más capaz de controlar el peso. Ahora, vienen muchas personas, descubrirán que la mayoría de nuestros pacientes son mujeres. No sé por qué, pero la mayoría en porcentaje son mujeres. Muchas vienen diciendo, quisiera encontrar la persona que me aprecie por lo que soy. Pues lógico, normal, comprensible. Pero en realidad siempre has encontrado a alguien que te ha dado el valor que tú mereces. ¿Por qué? ¿Por qué te estás rematando? Has pedido limosna y te han dado limosna. Lo que tú has pedido te han dado. Si yo meto un anuncio en un periódico diciendo vendo carro, vendo coche, llega un potencial comprador y me dice, Domenico, ¿cuánto quieres por tu carro? Pues está viejito, dame 5,000 pesos. Encontraría alguno que alguna vez me dice, ¿cómo que 5,000 pesos? Ese carro vale mucho más, te doy 200,000 pesos por él. Es muy difícil que esto suceda, porque la gente normalmente regatea, no paga más de lo que se está pidiendo. Nadie te paga más de lo que tú pides. Nadie da más valor a tus cosas más que el valor que tú le des. Nadie da más valor a ti mismo más que el valor que tú te das. Y nadie te amará más de cuanto tú te amas. Pregunta, ¿te amas? Muchos pacientes dicen, sí me amo, pero su cuerpo no está diciendo esto, hay una incongruencia. Y otros dicen, ¿qué es eso? Normalmente la cara contesta mucho antes que la boca. Por eso la autoestima es muy importante. En el caso de este tipo de persona que viene con esa baja autoestima tan fuerte, que va buscando el hombre de su vida,
¿Qué es lo que ha pasado? Porque ahí nos damos cuenta que está viviendo patrones. Esa persona ha vivido parejas tóxicas, ha vivido aplastadas, o tiene el complejo de llanta de refacción, así le llamo yo. O sea, el complejo de una persona que tiene una autoestima tal que acepta relaciones con hombres casados como llantas de refacción. No hay nada, absolutamente nada en contra de las llantas de refacción, porque recordemos que no podemos juzgar. Pero depende de nosotros decidir qué queremos ser, el valor que nos queremos dar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mecanismo que nos lleva a vivir esos patrones? Nos engancha a esos patrones. Vamos a imaginar una niña que su papá es un desgraciado borracho, que pega a mamá, aplasta a la niña, mujeriego, nunca está en la casa, cuando llega solo a pegar y a pegar el grito. Entonces esa niña dice, yo nunca quiero ser como mi mamá y nunca quiero un hombre así para mí. Pero invariablemente descubriremos que ese tipo de personas tendrán el mismo patrón de vida de su mamá. O sea, ese tipo de parejas y serán así, sumisas. ¿Por qué sucede eso? Es algo muy típico del ser humano. Es una mezcla explosiva de baja autoestima, de autosugestión negativa y de necesidad de cariño. Esa mezcla puede generar todos los problemas del mundo. Y ahí encontramos la cosa. O sea, esa niña no tuvo papá que la abrazara y necesitaba ese cariño. Fue aplastada por su papá. Y entra el patrón de sugestión negativa. ¿Qué es la sugestión? Durante 20 segundos no miren o no piensen en mi camisa. Que pues no sé si es blanca con rayas azules o azul con rayas blancas, no sé, pero no miren a mi camisa ni piensen en ella durante 20 segundos. Difícil. ¿Qué hice con eso? Los obligué a cachetadas a fijarse en mi camisa. Antes no se habían fijado. Ese es un mecanismo de sugestión que usamos mucho en la hipnosis, obviamente. ¿Por qué? Porque es algo innato en el ser humano. El ser humano no puede escapar a los mecanismos de sugestión. Así es la vida del ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Por autosugestión la niña dice, yo no quiero un hombre así. Pero como una mariposa nocturna que va hacia la luz, tiene el único modelo de hombre, estará filtrando ese tipo de personas en su vida, porque es el único modelo que tiene. Y puesto que es el único modelo que tiene y tiene baja autoestima, no se valora y necesita cariño. ¿A quién le va a pedir cariño? Pues a ese cabrón. Perdón. Claro. Así se forma el patrón. Muchas de esas personas luego entran a las facultades de psicología. No es por hablar mal de los psicólogos, por el amor de Dios, no. Pero lo que notamos es que si vamos a hacer un análisis de la profesión de nuestros pacientes, notaremos que la categoría mayor son psicólogos que vienen con nosotros. Muchos psicólogos se dan ese agasajo. Y está muy bien que sea así. ¿Por qué? Porque la persona va a la facultad de psicología principalmente para resolver sus problemas. Reconoce que tiene problemas. Pero ahí no logra resolverlos. Ahí sí entiende que está viviendo un patrón. Porque tiene ese modelo adelante de padre. Entonces está buscando ese padre. Ese es el patrón. Entonces piensa que cambiando ese modelo, o sea, sustituyo ese animal con Brad Pitt, y entonces me debe llegar todo Brad Pitt en mi vida. Pero eso no sucede. Aunque yo ponga Brad Pitt ahí adelante, siempre ese animal me va a tocar. ¿Por qué sucede esto? Porque no es cambiar el patrón frente a mí, sino dirigir la mirada hacia mí. Autoestima, el valor. Entonces, cuando nosotros trabajamos bien en darle la emoción por ser ellos mismos, habíamos resuelto muchas cosas, independientemente de ir navegando de experiencias o cosas. Si logramos esto, todas las cosas caen. Nos daremos cuenta que todos los problemas que trae el paciente son como un castillo de cartas, de barajas. Tantos problemas. Si le quitamos unas cartitas de abajo, que son esas 5, todo el castillo cae. ¿Qué
¿Qué quiere decir que cae? No es que yo olvidaré las experiencias dolorosas que he vivido. No, esas experiencias me las quedo porque las necesito. Pero al quitar esas cartas le estoy quitando las emociones negativas ligadas a esas experiencias. Así que despertando de la hipnosis, yo recordaré lo que he vivido, pero sin dolor, simplemente por haber quitado esas 5 cartas clave. Entonces, autoestima, donde se puede, sería oportuno trabajarla. El quinto de los problemas, y es muy importante platicarlo acá, aunque solo con pocas palabras, es el chantaje moral. Vendrá mucha gente con nosotros que no quiere sanar. Lo único que quiere es poder decir que ni con Aurelio Mejía me funcionó. Porque su objetivo es sentirse ahí arrullado por los demás que dicen, pobrecita, qué mal está, ¿no? Esa gente viene, hace buenas terapias, se va muy profundo, te parece que ha generado todos los cambios del universo y a la semana te llama, me siento como antes. Pues, ¿qué, cómo? Era eso. Entonces aprendemos también a reconocer esto en nuestros pacientes. Pero del chantaje moral no encontraremos solo esto. Vendrán muchas personas igual, con todos los problemas del mundo, con las rabias que afectan su cuerpo. ¿Por qué? Porque quieren controlar a su hijo, porque quieren controlar a otra cosa, y lo único que están haciendo es afectarse a ellos mismos. Entonces, ese es el chantaje. La mamá que justo cuando yo me tengo que ir de vacaciones se enferma. Ay, abuelita, ¿qué? ¿No? Justo en ese momento se enferma. ¿Por qué se enferma? Chantaje moral, ganancia secundaria. Son muy difíciles de romper esos esquemas, pero igual es empoderar a la persona. También eso genera enfermedades. Hay enfermedades muy graves consideradas autoinmunes. Bueno, una sobre tantas que he podido observar, me gusta investigar sobre las emociones que se transforman después con somatizaciones en cuadros clínicos. Una enfermedad de chantaje moral, por ejemplo, es la esclerosis múltiple. Dice, ¿qué está diciendo? Sí, notaremos cuando nos acercamos a una persona que tiene esclerosis múltiple, que lo que está haciendo es un pinche chantaje moral. O sea, no puedo atraparte, no puedo mantenerte con las buenas, entonces ahora con la compasión te tengo esclavo mío, porque necesito. Descubrirán eso en la mayoría de los casos. Obviamente, no, supongo que no en todos, porque el ser humano es diferente uno de otro. Pero luego hay categorías. En mi experiencia he podido observar esto. Muchas veces he tenido pacientes con esclerosis múltiple y esa era la cosa. Así que si aprendemos a escuchar con amor al paciente, sin juzgar ni dar consejos, posiblemente, ¿dónde lo podemos? Rompiendo todos los esquemas con el método de Aurelio y generando nuevas opciones, nuevas oportunidades, le devolveremos la felicidad y el entusiasmo por la vida. Y este es el objetivo de nuestro servir a nuestro prójimo. Gracias.